Muy buenos días, tardes, noches. Basados en esta imagen correspondiente al cañón del Chicamocha, vamos a realizar un ejercicio de modelado escultórico de relieve. El primer paso es tener muy bien preparada la arcilla. Vamos a amasar esta arcilla todo el tiempo que sea posible hasta lograr una buena consistencia y sobre todo, acá pueden ver una burbuja de aire que ha explotado. Es muy importante atender a estas burbujas y lograr con pequeños golpes, con la presión, solucionar este problema para que nuestra arcilla quede absolutamente lista para trabajar. Esto se hace de vital importancia teniendo en cuenta que vamos a hacer un relieve y en este relieve de motivo correspondiente a un paisaje rural hay detalles que necesitan lograrse con una arcilla de muy buena calidad y muy bien preparada. Nuestro relieve va a tener un grosor de 1 centímetro. Con ese grosor vamos a comenzar a trabajar, por lo tanto es muy necesario utilizando el rodillo aplanar nuestra tableta hasta lograr 1 centímetro exacto de espesor. Puede ser un poco más, pero preferiblemente no un poco menos, ya que eso generaría una debilidad en nuestra tableta. Luego pasaremos a establecer un pequeño bosquejo o un dibujo previo sobre la tableta captando los elementos fundamentales de la imagen. Acá hemos comenzado por la línea del horizonte y luego vamos a trabajar nuestros motivos protagónicos, que son estas ceibas barrigonas, que es una planta endémica del cañón del Chicamocha en el departamento de Santander, Colombia. Vamos a trabajar también un poco en delimitar el área que ocupan las piedras del primer plano a la izquierda y con pequeños trazos establecidos con un palillo de punta fina podremos ir construyendo una aproximación general a nuestro dibujo. Acá pueden ver en detalles cómo se trabaja este proceso. No se trabaja solamente con líneas de un mismo modo, sino que de manera libre podemos usar distintos gestos, distintos procesos para establecer el dibujo. Acá, por ejemplo, se puede ver cómo se hace un apunte de las zonas que ocupan las piedras y eso se hace haciendo pequeñas golpes, pequeños pasos planos sobre la superficie de arcilla. Para este ejercicio es muy importante la observación. Tenemos que contar con una buena imagen ubicada cerca de nuestra pieza para poder ir observando todo el tiempo y captar todos los elementos de importancia en el dibujo. También es de vital importancia tener un espacio cómodo y lograremos algo así, una imagen inicial para comenzar a trabajar. Luego de establecer el dibujo, vamos a comenzar a ocuparnos del asunto de las distintas capas del relieve, los distintos niveles. En este caso vamos a hacer un pequeño proceso de sustracción para establecer el plano que ocupa el cielo, en este caso nuestro último plano, la representación. A esto le vamos a quitar aproximadamente 3 milímetros, es decir que ya nuestra tableta estaría quedando de unos 7 milímetros de espesor en su lado más delgado, en sus zonas más delgadas. Observen el uso del palillo de sustracción. En este caso es un palillo de sustracción cuya punta es plana y esto nos permite lograr que al retirar la arcilla este plano vaya quedando de manera uniforme, tratando de establecer pues la mayor eh, planitud posible, es decir, tratando de hacer que no queden demasiadas texturas al quitarlo. Luego con un palillo de punta plana vamos a pulir esa superficie y vamos a quitar todas las irregularidades que nacieron en el momento en que se sustrajo la arcilla. Esto es un proceso de mucha calma, un proceso que lleva mucha concentración y que debe hacerse conscientes de que estamos estableciendo un plano uniforme, es decir, que debemos mantener el mismo grosor en toda esta zona de la tableta.
Ahí podemos ver cómo se hacen movimientos en distintas direcciones partiendo del límite que se estableció entre este plano y el que le sigue. Posteriormente vamos a pasar a retirar esta otra zona intermedia entre el espacio que ocupa la ceiba barrigona y el espacio de las montañas que están al fondo. Esto es también un área de cielo, por lo tanto debe tener la misma altura que el área que sustrajimos anteriormente. Y siempre en este proceso debemos atender también a los detalles y a los bordes, tratando de establecer la mayor perfección posible. Durante este ejercicio vamos a rociar con agua constantemente la tableta para mantener nuestra arcilla húmeda, para mantenerla hidratada. Y vamos a usar pinceles de pelo suave durante todo el proceso que son muy útiles para aplanar la superficie y para lograr mayor perfección, sobre todo si se trata de superficies muy lisas o muy planas como es el caso del cielo. Estos pinceles deben ser preferiblemente de pelo suave, puede ser artificial o natural, pero sí que sea muy suave, que pueda permitirnos un roce muy delicado con la superficie, y estos roces se hacen siempre usando agua. Ahí pueden ver cómo se diferenció ya este plano del resto de nuestra composición. A partir de ahora tenemos que tener muy claro qué está al fondo y qué está en los primeros planos. Entonces las montañas más lejanas las vamos también a bajar un poquito, logrando que sea una superficie de pronto 1 milímetro de espesor mayor a la del cielo. Esto debe ser bien sutil porque vamos a emular el mismo efecto que tiene la perspectiva atmosférica cuando observamos un paisaje de este tipo donde las montañas del fondo casi se funden con el cielo. Ese efecto de color en este caso se logra en el relieve pues intentando que la separación de los volúmenes de las alturas sea muy poca, debe ser absolutamente mínima. Luego con palillos planos vamos a ir perfeccionando con mucha calma y con mucha delicadeza esa área, donde van a ver que las montañas no tienen mayores volúmenes, entonces son casi planas también como el cielo, solo que la diferencia está en 1 milímetro más de espesor. Hay detallitos que a veces se van perdiendo, entonces acá vamos a colocar un poquito de arcilla para recordarnos un poco la zona del tronco, pero estos son procesos aleatorios que uno puede decidir cuándo los hace y cuándo no. Luego vamos a trabajar esta zona de las montañas lejanas también utilizando el pincel de pelo suave y utilizando agua para humectarla y para pulir su superficie, logrando un efecto similar al del cielo, aunque en este caso vamos a dejar un poquito más de texturas. Ahí se puede observar también la diferencia entre dos filas de montañas, que ambas están lejanas, pero también se estableció una pequeña diferencia, un límite, es por donde estaba pasando el pincel justo ahorita, estaba precisamente determinando esa zona. Para las montañas que están un poco más próximas, que en este caso son nuestras montañas intermedias, entonces comenzamos en nuestra tableta ya los procesos de adición de arcilla. En este caso sí se notan volúmenes en la superficie de las montañas. Tienen que tener en cuenta que la luz está entrando de derecha a izquierda. Entonces hay que colocar estos volúmenes suavemente con el dedo, con pequeñas cantidades de arcilla, buscando que se cree una forma que juegue con la luz. Es decir, que si iluminamos nuestra tableta desde la derecha hacia la izquierda, logremos un efecto similar al que vemos en las montañas, donde se ven iluminados los volúmenes derechos y en sombra los volúmenes izquierdos. Hay que ser muy observadores y lograr el mayor parecido posible entre nuestro relieve y el efecto que ocurre en las montañas con ese juego de luces y sombras. Sino también vamos colocando la arcilla y vamos
haciendo presión con el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para que este efecto sea posible. Luego con el palillo plano, entonces comenzamos a buscar con pequeños gestos que estos volúmenes se parezcan a los que estamos viendo en las montañas. Es decir, vamos a hacer unas pasaditas muy delicadas que buscan lograr planos, buscan separar los planos. También es muy importante la dirección en que hacemos esto. Vean cómo cambia de dirección hacia la izquierda y hacia la derecha. En algunos momentos del trabajo es necesario olvidar un poco lo que habíamos dibujado, por un momento tapar para luego volver a superponer el dibujo. Es algo así lo que pasa con esta zona que pertenece a un gajo a una rama de la ceiba barrigona que está en el plano superior. Vamos a seguir usando el agua también para hacer procesos de pegado de arcilla. En este caso vamos a trabajar la montaña del primer plano, es decir, la montaña que está más cercana de todas las que tenemos a la derecha, y vamos a añadir la arcilla sobre la superficie húmeda. Esto es muy importante para lograr un buen pegue, ya que si no se pega bien la arcilla, pues se puede separar o partir en el proceso de secado. Siempre que hagamos esto debemos tener en cuenta que nuestros gestos, es decir, los movimientos, las presiones que hacemos con los dedos, estarán enfocadas en intentar acercarnos un poco ya desde esta parte del proceso a las formas generales, a los volúmenes que estamos viendo precisamente en esta fila de montañas. Nótese cómo vamos colocando un poco más de arcilla en las zonas que están más cercanas a lo que fue el lente de la cámara que tomó esta foto. Es decir, esto juega con la perspectiva todo el tiempo, precisamente porque estamos hablando de un relieve y acá tenemos una cantidad limitada de volumen para lograr los efectos de perspectiva, lograr las cercanías y las lejanías. Luego con el palillo vamos a ir dibujando. Es muy importante que tengamos claro que no solo se coloca el volumen aleatoriamente, sino que hay que dibujar sobre ese volumen. Entonces acá estamos dibujando ciertas sombras que aparecen en estas montañas. Al plantear las sombras debemos hacerlo precisamente sustrayendo, hiriendo un poco la arcilla en esas zonas para lograr hendiduras, para lograr zanjas que luego van a leerse precisamente como zonas de profundidad. Nótese también cómo el palillo se usa en varias direcciones. No lo estamos usando solamente para lograr las hendiduras, sino también que se van haciendo otros movimientos que nacen de la misma hendidura y esto nos permite que se incorpore armónicamente al conjunto, que no se vea solamente como una herida. En ese sentido es muy importante la gestualidad. Todo el tiempo debemos pensar en cómo movemos nuestras herramientas, en qué dirección le damos a cada gesto y qué forma específica. Acá, por ejemplo, estamos haciendo otras pequeñas hendiduras, otras pequeñas demarcaciones de volúmenes y también vamos quitando arcilla de unos lados y colocándola en otros con el mismo palillo. Todo esto basado en una observación muy rigurosa de nuestro modelo. En ese sentido, quiero recomendar que para este ejercicio, para ver este tutorial, se imprima la imagen y se tenga muy cerca la imagen de nuestro modelo para que podamos ir comparando todo el tiempo el proceso. En esta parte vamos a trabajar también con un pincel de pelo duro, un pincel preferiblemente viejo, un poco desgastado, que nos va a permitir lograr unas texturas en las zonas de profundidad de la montaña. Esas texturas,
cuando la luz golpea sobre ellas se van a leer como pequeñas sombras, como zonas más oscurecidas. Y esto es muy importante, aprender a separar las texturas. Estas texturas minúsculas se leen como sombras, pero un golpe plano del palillo se lee como una luz. Hay que alternar esos procesos precisamente para lograr un mapa bien rico y bien complejo de luces y sombras. Nótese cómo los gestos van cambiando, los movimientos se hacen diferentes. Muchas veces la textura debe ser controlada con una variedad de gestos. Aquí pueden ver cómo va nuestra tableta en esta parte del proceso. O sea, ya tenemos resuelto los últimos planos, los del cielo y las montañas. Y acá pueden ver lo que comentaba sobre las texturas. Hay de todo tipo de texturas ahí, hay una variedad inmensa entre pinceladas, gestos con el dedo, con el palillo, etc.